gente que a lo mejor mañana trabaje o no sé, que quiera descansar, que a lo mejor se marcharán. Pero los que no nos marchemos, estaremos aquí orando, adorando al Señor, que creo que nos hace mucha falta. Os lo prometo que yo no me acuerdo el día que he hecho una vigilia larga, no me acuerdo. Y hace bastante tiempo que sí que lo hacía. Yo me ponía en mi casa, me ponía a orar, me ponía a estudiar la palabra de Dios por la noche cuando todos dormían, y yo cogía mis comentarios, mis libros, mi Biblia, y empezaba en la noche y a lo mejor amanecía y estaba todavía ahí, en esa vigilia, en esa comunión, en ese contacto con el Señor. Pues bien, de eso ni me acuerdo ya, de los años que hace, y creo que estamos perdiendo la esencia. Y esto, pues no sé, pero si vemos que esto sale bien, pues podemos seguir haciéndolo, de cuando en cuando, no siempre, de cuando en cuando podemos seguir haciéndolo, ¿vale? Y bueno, yo quisiera traer un tema. Mirad, el tema, la verdad es que he tenido un debate, y el debate que tenía era qué tema puedo dar, porque hay gente que está de hace tiempo y está más madura, pero hay otras personas, hay jóvenes que hace poquito que están viniendo. Entonces, claro, para mí era una lucha interna. ¿Qué hago? Si toco un tema, por ejemplo, no sé, me venía un tema del anticristo, un tema de escatológico, aunque el tema de la escatología es muy amplio, y bueno, acerca de los diferentes postulados que hay, como bien conocemos la mayoría, de lo que es la gran tribulación, ¿vale? Los pre, los mid y los post, las diferentes posturas que hay, y ha habido una lucha en mi interior, y al final me he inclinado por traer un tema muy sencillo. Estaba también luchando si traía hermenéutica, si poder traer hermenéutica, porque la hermenéutica es muy necesaria para el cristiano, para poder entender la Biblia, la palabra de Dios. Si no entiendes la hermenéutica, si no sabes de hermenéutica, no vas a poder entender la Biblia. Y la hermenéutica pues es bastante amplia también, y bueno, posiblemente toquemos algún tema de hermenéutica en otras ocasiones, pero más pausado, amén. Dar unas dosis de hermenéutica, por ejemplo, 30 minutos, otro día otros 30 minutos, otro día otros 30 minutos, y así poquito a poco ir aprendiendo lo que es la hermenéutica para poder entender lo que es la Biblia. Amén. Pero bueno, el tema que quisiera hablaros hoy, permitidme que vea por mi agua, el tema que quisiera hablaros hoy es acerca de la muerte. Bueno, es un tema muy sencillo. Yo lo voy a simplificar un poco. La muerte, ¿vale? El tema es un tema escatológico también, porque también nos habla acerca de algo futuro. Pero os voy a decir algo, un concepto que quisiera poneros en la mente y en el corazón, porque escatología, la palabra escatología significa doctrina de los últimos tiempos. Amén. Doctrina de los últimos tiempos. El término escatología viene de dos palabras, que es eschatos, que quiere decir escatología, escatos, que quiere decir último, amén, y logos, que quiere decir materia, tema o ciencia o habladuría o materia de lo que se está hablando. En este caso, escatología, quisiera introduciros un concepto que es muy importante. Es verdad que trata de los últimos eventos de la historia sagrada, incluso de todo lo que está más allá de esta vida.
Pero fijaros bien que esta palabra, y ahora lo vais a notar rápidamente, se aplica también a la era presente. Siempre hemos entendido, ¿no?, que escatología es un tiempo futuro, ¿sí o no? Lo hemos entendido así, un tiempo futuro. Pero claro, la Biblia nos marca ese tiempo futuro que es un tiempo presente. Vamos a ver, explícate porque no me aclaro. Os lo voy a explicar. Se aplica a la era presente, también se aplica frecuentemente a esta era o a este tiempo en el cual estamos viviendo. Pues ya que Pedro, primero, fijaros bien, y aquí os voy a dar algunas notas importantes, ya que Pedro declaró en el día del Pentecostés y dijo acerca de una profecía que se cumplió en el capítulo 2 de Hechos. ¿Y qué dijo Pedro? Dijo, en los últimos días o en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bueno, ¿por qué dice en los Hechos de los Apóstoles, por qué dice Pedro que se había cumplido la profecía de Joel o de Joel? ¿Por qué? En los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vamos a ver, si aquel tiempo era la era de la iglesia, en principio no tiene por qué ser un tiempo escatológico, ¿no? Sin embargo, dice, en los últimos tiempos derramaré. ¿De qué tiempo se estaba refiriendo? Vamos un poquito más adelante. Cuando habla Hechos capítulo 2, verso 16, esa profecía de Joel, que está en el capítulo 2 y verso 28, también hay otro detalle, y es que la iglesia disfruta de ciertos poderes de la era del reino ahora, y de esta era o del tiempo que ha de venir. Por ejemplo, Hebreos capítulo 6, no sé si tenéis una Biblia, rápidamente quiero uno que sea más rápido que el Rayo McQueen. Hebreos 6, 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. De acuerdo, aquí está hablando de Israel, de un pueblo que había tropezado, que había caído, y sin embargo habla de un tiempo venidero. ¿Os estáis dando cuenta? Y está hablando de un tiempo pasado y dice tiempo venidero. Otro detalle, rápidamente vamos, ¿vale? En Lucas capítulo 17, verso 21, también podéis leerlo si queréis, pero vamos a dejarlo, ¿vale? Otro detalle, ya que la iglesia también espera en cualquier momento la venida del Señor. ¿Cuándo se espera la venida del Señor? ¿Puedes decir amén? Amén. Vale, es un tiempo escatológico, pero claro, todo momento es escatológico. ¿Por qué? Si os dais cuenta, ahora quiero que leáis también 1 Corintios capítulo 1 y verso 7. Rápidamente leer ese versículo. 1 Corintios 1, 7, 1 Corintios. Que las jóvenes también se preparen, porque también os voy a hacer decir algún versículo, ¿eh? De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De manera que Nada os falta. nada os falta de ningún don, esperando al Señor Jesucristo. Y eso lo estaba hablando Pablo. Amén. Y ya estaban esperando al Señor Jesucristo. Bueno, Tito capítulo 2, verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando la venida gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Os dais cuenta? Esperando un tiempo escatológico, pero lo estaba hablando Pablo a Tito. Tesalonicenses 1:10, rápidamente leerlo. ¿Lo tenéis? Primera Tesalonicenses 1:10. Capítulo 1:10.
y esperad de los cielos a sus hijos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. De acuerdo. Dice, esperando a Jesús, a su Hijo Jesús, desde los cielos. Dice, el cual nos libra de la ira venidera. Está hablando de un tiempo futuro, pero lo está hablando Pablo, en aquel tiempo presente. Entonces, para Pablo, el tiempo escatológico era el tiempo presente que estaba viviendo. Y ahora os voy a enseñar un poquito más otro detalle que también es bastante importante y que creo que es la culminación de prácticamente de todo. Ya que Cristo, dice la Biblia, es el fin de todas las cosas, amén, ya que Cristo es el fin de todas las cosas en el plan de la redención de Dios, la venida del Hijo encarnado introdujo, aquí está la cuestión, la venida, es decir, cuando Cristo se hizo carne, el verbo de Dios se encarnó, ahí se introdujo los primeros días de la escatología. Por eso todo lo que hemos mencionado está hablando de un tiempo escatológico, pero de aquel tiempo pasado. Y nosotros siempre hemos entendido que el tiempo escatológico es para el futuro. Sin embargo, el tiempo escatológico, que quede bien claro, empezó desde que Cristo se hizo hombre, Dios se hizo hombre. A partir de ahí se está contando el tiempo escatológico. Por eso la profecía de Joel se cumple en la iglesia. Por eso Pablo habla de esa venida gloriosa que él estaba esperando, porque el tiempo escatológico, amén, se ha cumplido cuando Cristo se ha hecho carne. ¿De acuerdo? Se introdujo esos primeros días. Hebreos 1:2. En estos postreros días, dice la Biblia, ¿qué dice? En estos, ¿qué dicen estos? Días. Postreros, ¿qué dice? 3 días. Tiempo presente o en estos tiempos pasados. ¿Qué dice? En estos postreros días, está hablando de un tiempo futuro, ¿sí o no? Amén. Dice, nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Me estáis dando cuenta? Es decir, que estamos hablando por medio de la palabra, que no es algo que yo me invente, es la palabra de Dios que lo define así, de esa manera. Por lo tanto, yo creo que el tiempo escatológico, además lo dice la Biblia, es a partir de que Cristo ha muerto, ha resucitado, a partir de ahí se cuenta el tiempo escatológico. Por eso dice el Señor que un día son para Él como 1000 años y 1000 años es como un día. Amén. Por eso a veces decimos, y yo lo he escuchado, vamos a ver, pastor, si me han dicho gente de las iglesias, pastor, si esto se está anunciando de que Cristo viene, ¿y cuánto tiempo tenemos de que Cristo viene y todavía no ha venido? Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el tiempo escatológico se está contando desde que Cristo fue introducido en el mundo y el Dios eterno, el Dios llamado Jesús, Jesucristo, se hizo carne. ¿De acuerdo? Amén. Así que queda bien claro que la escatología se introdujo los primeros días, amén, de la escatología. En esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quiere decirse que se introdujo cuando Cristo vino al mundo. Debido a que el espíritu del anticristo, otra nota más importante, debido a que el espíritu del anticristo ya está, dice, obrando, amén, en anticipación al conflicto final. Es decir, debido a que el espíritu del anticristo ya está obrando en la anticipación del conflicto final. Pero ¿qué dijo Juan acerca del anticristo? Y Juan no lo dijo en esta era. Juan lo dijo hace muchos años atrás. ¿Qué dijo Juan? Juan dijo, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Os estáis dando cuenta? Dijo, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Porque
El anticristo se acerca, pero ya Juan ya lo estaba esperando y ya existían los tiempos de Juan. Por lo tanto, esto es una señal más que el tiempo escatológico empezó desde que Cristo vino al mundo. Ahora bien, vamos a ir rápidamente, teniendo esto en la mente, vamos a hablar de un concepto, o mejor dicho, de unos estados en el cual la Biblia nos habla. Mirad, el tema que vamos a tocar o estamos tocando es un tema amplio. Y como tenemos toda la noche por delante, yo le dije a algunos jóvenes, daremos doctrina, pero serán 35 minutos o 40, no más. Pero ya que estamos en una vigilia y tenemos tiempo de sobra, pues yo voy a hablar acerca de un tema que es muy importante, como bien hemos dicho, y el tema es la muerte. Cuando escuchamos la muerte, ¿cómo resuena, no, a los oídos? La muerte. Bueno, pues hay tres tipos de muerte. ¿Alguien sabría decirme un tipo de muerte? ¿Alguien aquí en la sala? Los obreros no. La muerte espiritual. Una. ¿Otra? La física. Otra. Física, que es carnal. ¿Y otra? La del infierno. La del infierno, que es el lago de fuego, la separación de Dios eterna. Entonces, hay tres tipos de muerte. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, que la Biblia llama la muerte segunda. Y vamos a hablar acerca un poquito de esto que es muy importante. La muerte física, mirad, la muerte física es cuando se separa el alma del cuerpo y constituye ese cambio o esa transición, la cual pasa del mundo visible al mundo invisible. Para el creyente, marca la entrada al paraíso de Dios. Amén. Y a la presencia del Señor Jesús. 2 Corintios, capítulo 5, verso 1, dice Pablo, si este tabernáculo, la morada de Dios, se deshiciere, tenemos otro diseño, tenemos otra casa, no hecha de manos, sino preparada por el mismo Dios. Si este tabernáculo se deshace, está hablando del cuerpo, tenemos otro tabernáculo preparado por Dios. Amén. Otra tienda. Y más que tienda, un edificio, dice Pablo. La muerte física hay que entenderla como la separación del alma y el espíritu de la separación del cuerpo. Eso es la muerte física. Gloria al nombre del Señor. La muerte física. Fijaros bien que la Biblia dice que para el creyente esto marca su entrada al paraíso y a la presencia del Señor Jesús. Filipenses 1:23 también nos habla, si queréis leerlo, podéis leerlo, ¿vale? Particularmente. Y para el incrédulo marca la muerte en su entrada al Hades. Es decir, hay dos cosas que son importantes. No es lo mismo la muerte para aquel que es un creyente, no es lo mismo la muerte que para aquel que no ha creído, que no cree en Jesús. Es muy distinto. La distinción es muy significativa porque el creyente que muere en Cristo instantáneamente se va a la presencia de Dios, al paraíso de Dios. El que no es creyente, el que ha rehusado a creer a la palabra, este automáticamente se va al tormento y al sufrimiento. Bueno, luego vamos a decir algunos conceptos de algunos versículos que os van a abrir un poquito los ojos para poder entender mucho mejor esto, ¿vale? Fijaros bien que la Biblia habla en Apocalipsis capítulo 20, verso 13, acerca de esa muerte. La muerte física no es el final, esto es importante. La muerte física no es el final de la existencia, como algunos argumentan. La muerte física no es el final de la existencia, sino solamente un cambio en el estado de existencia. Amén. Ahora en el cuerpo físico
físico existimos de una forma, pero si nos separáramos del cuerpo, existiríamos en otro estado, pero en una existencia diferente. Amén. Por lo tanto, deciros que ese cambio de existencia para el creyente, la muerte física, es el efecto final del pecado, es el efecto final del sufrimiento de las enfermedades y es el efecto final de tener una moral limpia, santa y justa delante de Dios. Es decir, que el pecado ya no existirá, la enfermedad ya no existirá y existiremos en un estado de gloria, un estado de gozo en la presencia del Señor. Por lo tanto, ese último efecto, lo cual es el pecado, ese será cancelado porque ya ha sido cancelado por la obra redentora de Cristo en la cruz. Romanos capítulo 5, verso 12, 1 Corintios capítulo 15, verso 26. Aunque todos los hombres mueren físicamente, para el creyente la muerte y la resurrección de Cristo le robó a la muerte el aguijón. Qué importante es esto. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, pero Cristo venció al pecado y le quitó a la muerte el aguijón, que es el pecado, para que la muerte ya no existiera más en el creyente. Gloria al nombre del Señor. Luego está la muerte espiritual. Vamos rápidamente, ¿vale? La muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios, tanto en este mundo como en el mundo venidero. Por ejemplo, Adán murió como resultado de su desobediencia, de acuerdo con la advertencia que Dios le había hecho. Porque dijo el Señor, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí se producen dos cosas. Una muerte, que hemos dicho la primera, una muerte espiritual. El día que comieres, ciertamente morirás, porque el pecado al hombre le hace morir espiritualmente. ¿Verdad? Por eso dice la Biblia, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿Os dais cuenta? Os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Pero cuando dice el día que de él comieres, ciertamente morirás, si os dais cuenta, Adán no muere el mismo día. ¿Habéis notado eso? Porque Dios le dijo, el día que comieres, ciertamente morirás. Ha muerto espiritualmente, pero físicamente también ha muerto, pero no ha muerto. ¿Cómo es que ha muerto y no ha muerto? Pues bíblicamente dice la Biblia, en los manuscritos más antiguos, porque el día que de él comieres, dice, ciertamente morirás muriendo. Amén. Por lo tanto, esto es importante. Fijaros bien que Adán ya perdió la comunión con Dios. Adán ha muerto espiritualmente, pero físicamente también entró la muerte, aunque no murió instantáneamente, pero la muerte ya había entrado. Porque el Señor dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí entra la muerte espiritual, pero la muerte física también la había afectado, aunque no en ese mismo día, pero sí que la había afectado para que muriendo moriría. Es como este ventilador, fijaros bien, a ver si lo veis. Sí, mirad. ¿Veis que está enchufado, no? ¿Lo veis bien? Amén. Está dando vueltas. Amén. Está en la corriente, está conectado, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Está conectado. Mirad, la que sigue dando vueltas. Un ratito, ¿verdad? Sigue dando vueltas, no se ha parado. Está desconectado ya, ¿eh? Sigue dando vueltas. Así le quiso decir Dios a Adán. Porque el día que de él comieres el pecado, te va a hacer morir. Muriendo, morirás. Porque si te desconectas de mi presencia, si te desconectas de la comunión conmigo, vas a morir no tan solamente espiritualmente, sino también físicamente. Mirad, otra vez se conecta la corriente y otra vez va el ventilador. ¿Os dais cuenta? Porque el que se desconecta de Dios muere espiritualmente. Gloria al nombre del Señor.
conexión con Él. Amén. Eso es la muerte espiritual. Amén. Cuando Jesús dijo una frase el Señor y dijo, es un poquito así, ¿no? Que suena un poquito a los oídos, pero lo dijo el Señor. El Señor dijo a uno, le dijo, deja que entierre a mis padres y tal, porque el Señor dijo, sígueme. Y dijo el Señor, deja que los muertos entierren sus muertos. A sus muertos que los entierren, a los que han partido, que los entierren, los muertos entierren a los que han partido. Entonces, ¿qué quería decir el Señor con esto? Pues sencillamente que los muertos espiritualmente, amén, enterraran o dieran sepelio a aquellos que habían muerto físicamente. Deja que los muertos entierren a aquellos que han muerto físicamente. Estaba diciendo eso el Señor. Entonces está hablando de una muerte espiritual y de una muerte física. Y esa muerte espiritual lo dice la Biblia. Y Él os dio vida a vosotros, como viene dicho, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero también dijo el Señor, porque vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. No hay mayor cosa que no sea el pecado que haga división entre Dios y el hombre. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Y el hombre está muerto en sus delitos y pecados si no se arrepiente y no viene a Cristo. El hombre está muerto espiritualmente si no se arrepiente y cree en la persona de Jesús y abraza la palabra de Dios. Por eso es el pecado la causa de todo mal. La separación que separa a Dios del hombre no es otra cosa sino que el pecado. Amén. Anteriormente, como pecadores, dice Pablo, Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestro delito y pecado. Anteriormente, como pecadores, ellos existían en la muerte espiritual, mas cuando vinieron a conocer a Cristo, fueron hechos vivos. Es lo que quería decir Pablo con esta palabra. Cuando uno viene a la comunión de Dios por medio de la fe en Cristo, pasa de muerte a vida. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ir rápidamente, ¿vale? Luego está la muerte eterna. Amén. Yo voy a ir más o menos intercambiando alguna palabra a ver si vosotros me podéis responder, ¿vale? Amén. ¿Qué es la muerte eterna? ¿Qué es la muerte eterna? ¿La Biblia a qué se refiere cuando habla muerte eterna? ¿Es la presencia de Dios? Por ejemplo, ¿alguien más? El lago de fuego. El lago de fuego. Cuando uno está en el lago de fuego, vive en la presencia de Dios. Eso es. El libro de Apocalipsis nos habla acerca de la muerte segunda, que es la muerte eterna. Yo sé que muchos de vosotros lo sabéis, pero hay otros que no lo saben. La muerte eterna no es otra cosa, sino que la separación eterna de Dios por toda la eternidad en el lago de fuego. Atención, que no ha sido creado para el hombre. El lago de fuego ha sido creado para Satanás y sus ángeles. Bien, ¿verdad? Por eso Dios ha mostrado su gracia para salvar la humanidad y para salvar al hombre. Pero el hombre ha rehusado creer en la palabra. Ya ha rehusado creer en Jesucristo. Ya ha rehusado abrazar la palabra de Dios. Ya ha rehusado ser limpiado por la sangre del Cordero. Ha menospreciado el sacrificio de Cristo. ¿Saben que había en la epístola de los Hebreos y también los Gálatas? Había gente que se había convertido al cristianismo, eran judíos. ¿Y saben lo que hacían los judíos? Pues lo que hacían eran lo del antiguo pacto. Ellos ofrecían sacrificios por sus pecados, víctimas de animales, corderos, machos cabríos, becerros, y así derramaban sangre, y así continuamente una y otra vez. Pero le llegó el Evangelio,
vida. Muy bien. Pero ¿qué ha pasado? Que algunos de ellos, convirtiéndose al cristianismo con el tiempo, Satanás les ha engañado de nuevo. Y han vuelto de nuevo a los viejos rudimentos de la carne. Por eso Pablo dice a los Gálatas: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Amén. Vosotros corríais bien tiempo pasado, pero ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, que había un estorbo que les había estorbado. Satanás quiere estorbar para que no creamos con credibilidad y con veracidad en la palabra. Y va a interponer cualquier cosa para que nosotros rehusemos a la sangre de Cristo, rehusemos a la palabra y rehusemos al Evangelio. Y allí ellos, dice la Biblia, y en Hebreos también dice la Biblia, que ellos volvieron otra vez a los sacrificios de animales, ¿cierto? Volvieron de nuevo a la sangre de animales. Y entonces el escritor a los hebreos les dice: porque estáis pisoteando la sangre de Cristo. No le estáis dando importancia al sacrificio de Jesús. Por lo tanto, el que pisoteare la sangre de Cristo, dice, ya no hay más sacrificio por el pecado para él. Notad bien esto, porque esto es un término teológico muy importante que creo que os va a gustar a vosotros, que entendí un poquito más de la palabra. Cuando dice el apóstol San Pablo, perdón, el apóstol, algunos dicen que fue Pablo, otro Apolo, no se sabe, el escritor de los hebreos. Pero el apóstol del escritor de los hebreos dice: porque el que pisoteare la sangre de Cristo y renuncia al sacrificio de Cristo, ya no hay sangre para poder perdonar, no hay más sacrificio para él. ¿A qué se estaba refiriendo? Pues se estaba refiriendo nada más ni nada menos que el apóstol a los hebreos dice: porque vosotros habéis creído primero en los sacrificios antipotestamentarios. Bien, os habéis convertido al cristianismo, ahora sois creyentes, recibís la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo. Bien, pero ahora otra vez de nuevo habéis rehusado y no tan solamente queréis beneficiaros del sacrificio de Cristo, sino que también habéis vuelto a los sacrificios de los animales, de machos cabríos, de becerros, etc. Por eso dice el apóstol a los hebreos, dice: ya no hay más sacrificio para vosotros. Como queriendo decir, si habéis rehusado el sacrificio de Cristo, por muchos sacrificios que hagáis ahora, de corderos, de machos cabríos y de becerros, ya no hay sacrificio para vosotros. Porque aunque habéis dejado el sacrificio de Cristo, ya el sacrificio de los viejos rudimentos de la carne ya no sirven para nada. Eso ya no sirve. En otro tiempo sí, porque no tenías conocimiento de la verdad. Pero ahora, ya habiendo recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio para vosotros. Este es un concepto teológico, amén, que realmente a mí, cuando yo lo estudié de esta forma, a mí me hizo mucho bien. Amén, porque debemos de interpretar la palabra de Dios tal cual. ¿De acuerdo? Ya no hay sacrificio por los pecados. El único sacrificio que quita el pecado del mundo es el sacrificio de Cristo. ¿Me dejáis? Amén. 10 minuticos más. Amén. Y luego seguimos orando. Amén. Luego está la muerte, como bien estamos hablando, la muerte eterna. Esa muerte eterna es cuando los hombres sean echados, aquellos que hayan rehusado a la sangre de Cristo, al sacrificio de Cristo, al perdón de Cristo, serán echados al lago de fuego, el cual arde, dice, para toda una eternidad. Allí es el sufrimiento eterno que la palabra de Dios nos habla. Ahora bien, vamos a ir rápidamente. Luego está el estado. Ahora vamos a hablar de conceptos, amén, que de algunas posturas que hay. El estado intermedio. El estado intermedio, fijaros bien,
el estado intermedio de los malvados, es decir, de aquellos que hacen el mal. Cuando los incrédulos mueren, van de inmediato al Hades, que es la morada de los muertos malvados. Antes de Cristo, los justos y los malvados, antes de Cristo, los justos y los malvados, ¿saben dónde iban? Al Seol. Antiguo Testamentario, Seol. Amén. Amén. Tanto justos como malvados. ¿Por qué? Porque la palabra Seol en hebreo y Hades en griego quiere decir lo mismo. Lo que pasa es que es una transliteración del hebreo al griego. Tanto Seol como Hades significa el lugar donde van a parar aquellos que mueren. Amén. Amén. Eso significa. Ahora bien, antes de Cristo, tanto los creyentes como los malvados o incrédulos, ¿dónde iban? Al Seol. Amén. Al Seol. Antes de Cristo iban, ¿dónde? Al Seol. Quiero que esto os quede bien plasmado, ¿vale? Antes de Cristo iban al Seol. Amén. Pero claro, allí en el Seol había dos compartimientos. Dos. Uno que era un lugar de sufrimiento y otro un lugar de gozo y de bienestar. Amén. Bueno, pues cuando moría un justo, uno que creía, pues automáticamente iba a ese lugar de gozo y de alegría. Gozo y de paz. Cuando un malvado, uno que había rehusado a creer a Dios, iba a ese lugar donde todos morían, iban a ese lugar, pero iba a otro compartimento. El otro compartimento era un lugar de sufrimiento, de lloro, de crujir de dientes. Era un lugar de mucho dolor. Eso es antes de Cristo. Amén. Quiero que ahora correspondáis conmigo, ¿vale? Antes de Cristo. Amén. Iban al Seol, el cual tenía, como bien he dicho, dos compartimentos separados, lo que era por una cima infranqueable. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 16, donde habla acerca del rico y Lázaro. Todos sabemos ese pasaje, ¿sí o no? O la mayoría. Amén. Dice la Biblia, murió el rico, ¿y dónde fue llevado? Al Seol. Y también murió el Lázaro, que hacía el bien y creía en Dios, y fue llevado también ¿dónde? Al Seol, pero a el otro compartimento, el cual se llamaba seno de Abraham o paraíso judío, amén, que era la tradición que había. ¿De acuerdo? Entonces, en estos dos compartimentos, uno venía al sufrimiento y el otro venía al paraíso judío o al paraíso donde se disfrutaba ya de la presencia de Dios. Pero cuando Cristo ha muerto, ¿saben lo que pasó cuando Cristo murió? Cuando Cristo ha muerto, las tornas han cambiado. ¿Por qué? Porque el malhechor de la cruz, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí cuando venga tu reino. ¿Cómo? Acuérdate de mí cuando venga tu reino. Acuérdate de mí cuando venga tu reino. Claro, ellos tenían la creencia de que estaban esperando a un rey. No era una petición tampoco ordenada, porque ellos tenían, los judíos tenían lo que era la idea de que viniera un Mesías, un ungido, un Cristo, y estableciera un reino que pudiera luchar contra el Imperio Romano y que los liberara del látigo del Imperio Romano y del gobierno romano. Por eso Él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está hablando del reino que Cristo debía de establecer en la tierra. Sin embargo, ¿qué le dijo Jesús? Aunque tu petición no es la correcta, pero la doy por válida y por buena, porque tu corazón es bueno. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Cómo?
hoy estarás conmigo en el paraíso. Los TJs, los testigos de Jehová, ¿saben lo que dicen? Cambian la palabra y dicen, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y hay un error, para ellos dicen que hay un error gramatical y que no es como nosotros creemos. Nada más lejos de la realidad. Amén. Jesús no le dijo, de cierto te digo hoy. No, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria al nombre del Señor. Pero entonces, ¿por qué le dice que hoy estarás conmigo en el paraíso? Porque cuando Cristo ha muerto, a partir de ahí, aquel seno de Abraham ha sido trasladado al paraíso eterno, la presencia de Dios. Y en aquel lugar ya le dijo el Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso dice el apóstol San Pablo, conozca a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, pero que fue trasladado al tercer cielo y allí fue el paraíso de Dios, que me fue mostrado cosas que no se puede explicar. Esa es la realidad. Cosas que no se pueden explicar. Ahora bien, el sufrimiento, me queda muy poquito, pero ya que estamos aquí en la vigilia, permitirme que os lo permita. ¿Vale? Aleluya. La palabra Seol a veces se traduce como infierno y a veces se traduce como sepulcro. ¿Por qué? Porque el Seol es el lugar donde van a parar aquellos que parten, pero también iban a un lugar de sufrimiento. Por eso también se le llama infierno. Amén. Amén. La parte más baja en el Antiguo Testamento, como todos sabemos, era la parte del Seol. Estaba en la parte de abajo. Ahora bien, esa palabra que, como bien he dicho, que es transliterada del hebreo al griego, que era Hades, o Seol, perdón, transliterada del hebreo al griego es Hades. Y ahora fijaros bien que esa palabra hebrea para el estado final o perdición, el lago de fuego era la Gehenna. Es decir, que el lugar de sufrimiento se quedó abajo y era el lugar de la Gehenna. ¿Qué era la Gehenna? Pues bueno, la Gehenna era un lugar de sufrimiento traducido correctamente como infierno. El nombre Gehenna era un término figurativo tomado de los fuegos perpetuos que quemaban, disculpen la palabra, los desechos en el valle de Hinnom, cerca, amén, cerca de lo que era Jerusalén. Allí, en el valle de Hinnom, cerca de Jerusalén, había escombros, disculpen la palabra, basura, residuos, y todo lo echaban en aquel lugar. Incluso más lejos todavía. Echaban cuerpos. Los echaban en aquel lugar. Y empezaba a arder. Empezaba a arder. Algo putrefacto, maloliente, muy malo. Pues bien, el Señor dijo, no temer a aquel que puede matar el cuerpo, mas el alma no puede matar, sino temer a aquel que puede destruir o echar vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno. Cuando habla esto, está refiriéndose el Señor, amén, de que hay un infierno que es la Gehenna, el valle de Hinnom, representando ese infierno, ese sufrimiento, donde decía Jesús, porque allí será el lloro, el llanto, el crujir de dientes. Dice, donde el gusano nunca muere, donde la llama nunca se apaga. ¿Por qué dijo Jesús esa expresión? El gusano nunca muere, porque sí, era continuamente putrefacto. Dice, donde la llama nunca se apaga, porque cada vez echaban escombros, echaban residuos, echaban basura, cuerpos, y allí empezaban a arder, y era algo estupefacto. Gloria al nombre del Señor. Sin embargo, el Señor dijo esta verdad para decir otra verdad, que era la verdad del sufrimiento de aquellos que iban a ese lugar de sufrimiento.
Amén. 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 Ahora, los justos, los malvados iban a ese lugar de sufrimiento, pero los justos, ¿dónde iban? El estado intermedio de los justos se llama paraíso. ¡Qué alegría! Jesús le dijo al ladrón, como bien hemos dicho, hoy estarás conmigo en el paraíso. Después de la resurrección de Jesús, la morada de los justos fue transferida, amén, del Seol al paraíso. Jesús personalmente descendió, amén, o llevó ese Seol, lo llevó al cielo, donde allí era el paraíso que dijo Pablo. Voy rápidamente. Jesús no fue a la morada de los malvados, en el Seol o en el Hades, sino a la parte conocida como el seno de Abraham. Amén, algunos dicen que fue, otros dicen que no fue, pero el caso es que Jesús trasladó ese lugar al paraíso. Amén. Y rápidamente sacó de aquel lugar a los justos y se los llevó al paraíso que dijo Pablo. Amén. Cuando los justos mueren, van inmediatamente, porque hay aquí teorías, Cuando los justos mueren, ¿dónde van? ¿Dónde van los justos? Al paraíso, a la presencia de Dios. Amén. Ahí van los justos. Por eso, el apóstol Pablo habló teniendo el deseo de partir, dice, teniendo el deseo de partir, dice, y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Amén. Es decir, que nuestra partida es mucho mejor que estar aquí en la tierra, aunque a veces le tenemos temor a la muerte y decimos la muerte y lo vemos como una cosa. Tengo otro estudio por ahí que también lo hablo acerca de la muerte, pero un poquito más diferente, ¿no? Un poquito diferente, es acerca de la glorificación. Y realmente la muerte no debe de causar en nosotros por ni miedo, no, sino que el apóstol San Pablo, él dice, él habla esta palabra, amén, y esta palabra que habla dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque los que tienen la fe genuina y están fundamentados en la palabra de Dios no tienen temor a la muerte. Gloria a Dios, no tienen temor a la muerte, no deberíamos de tener temor a la muerte, sino que eso debemos de mirarlo como una transición, como un cambio de estado. ¿Y cuál es el cambio de estado? Pues lo voy a decir, aquí en la tierra, pecado, aquí en la tierra, enfermedad, aquí en la tierra, sufrimiento, aquí en la tierra, malestar, aquí en la tierra, lágrimas, aquí en la tierra, dolor, aquí en la tierra, hospitales, aquí en la tierra, cementerio, aquí en la tierra, cosas muy malas, pero cuando uno ha partido, ha sido transliterado a una existencia eterna, donde Dios es nuestro Dios eterno, y por eso nosotros viviremos la eternidad, pero atención, en un estado de gloria, en un estado de gozo, en un estado de paz, en un estado de bienestar, en un estado de salud, en un estado de bendición. Eso es la gloria que el cristiano tiene. Cristo, nuestra gloria, y nosotros esperamos a Cristo que Él aparezca desde el cielo. Aleluya. Amén. Esto realmente está confirmado, que estas palabras inspiradas de Pablo a los Corintios esperaban su muerte ir de inmediato. ¿A dónde? Esperaba Pablo que cuando muriera inmediatamente iba al paraíso, a la presencia de Dios. Amén. Estamos hablando del estado de los justos. Amén. Dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Es decir, que el deseo de Pablo era estar ausente del cuerpo, pero presente en el Señor. Amén. Pero por causa de predicar la palabra,
Evangelio y por causa de que la obra creciera y que la obra siguiera adelante, dice, aunque mi deseo sería ya irme con el Señor, no era tonto Pablo, iba a la presencia de Dios, al paraíso, a disfrutar del Señor. Ahí se acababan todas las enfermedades, se acababa todo, se termina todo. Amén. Y el apóstol Pablo dice, teniendo ese deseo de partir con Cristo, amén, lo cual era mucho mejor, y también confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, pero presentes al Señor. Porque, ahora vamos a hablar de otro tema rápidamente. Ya me queda esto solamente, de verdad. Pero yo estoy gozando. Amén. Amén, amén. Nosotros también. Venga. Hay unos puntos falsos de vista sobre un postulado que hay, el cual es el postulado de un estado intermedio. Un estado intermedio. Pues bien, esos son unos puntos falsos de vista sobre ese estado intermedio, y ellos hablan que hay varias posiciones falsas, o mejor dicho, nosotros entendemos que hay varias posiciones falsas, las cuales, por ejemplo, hay una que más bien está inclinándose un poco al catolicismo, el cual es el purgatorio. La Iglesia Católica Romana y también griega ortodoxa, estos realmente enseñan que aquellos miembros que han vivido vidas imperfectas deben pasar algún tiempo en el purgatorio, a fin que sus pecados e imperfecciones puedan ser purgados dependiendo de la seriedad de sus ofensas. La longitud de tiempo a pasar en el purgatorio puede durar algunas horas, siglos, determinando solamente por el juicio final. Según la Iglesia Católica, atención, esto es algo que debemos de tener en cuenta, según la Iglesia Católica, el tiempo en el purgatorio puede ser acortado por regalos o servicios rendidos a la Iglesia, o por oraciones o misas patrocinadas por familiares. Válgame Dios. Es decir, que si rezas 2 Padre Nuestro y 2 Ave Marías, el purgatorio se acorta. Gloria al nombre del Señor. Fijaros bien, hermano. La doctrina está basada en un pasaje tomado de los libros apócrifos llamado en segunda de Macabeos, capítulo 12, verso 41. Los libros apócrifos no son una parte del canon de la Escritura. Están incluidos en las Biblias católicas, es cierto, pero quizás por su apoyo o doctrina no respaldada por las Escrituras canónicas. Ninguna referencia en la Escritura con respecto al estado intermedio hace alguna referencia a los sufrimientos purgatorios. Además, el concepto de purgatorio viola la clara enseñanza de la Escritura de la suficiencia de la sangre de Cristo para limpiar el pecado y de salvación mediante la fe. Es decir, que a ti ni a mí nos puede salvar. Amén. 4 rezos. Amén. Porque hagas 4 cositas que los católicos te puedan mandar, eso no te salva. A nosotros lo que nos salva la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo que se hace válido para todos nosotros. No existe el purgatorio. Podemos encontrar Hebreos 10:10, amén, Efesios 2:8, Romanos 3:28. Todo esto nos habla acerca del tema que estamos hablando. Luego está lo que es el dormir del alma. Fijaros bien, dormir del alma. Aquí quisiera pararme un poquito. Dormir del alma. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que cuando uno muere, el alma duerme. Nada más lejos de la realidad. El alma no duerme. El alma no duerme. Os lo aseguro. Lo dice la Biblia. Y si lo dice la Biblia, yo os lo aseguro. Porque lo dice la Biblia. El alma no duerme. Entonces, ¿el alma qué pasa con el alma? Pues el alma se va a la presencia de Dios. No duerme. Sin embargo,
hay un postulado, el cual también anda por ahí, que el alma, cuando una persona parte, descansa el cuerpo, descansa el alma, ya no existe y se acabó. Nada más lejos de la realidad. El alma existe. Muy bien. El espíritu existe. ¿Verdad? Amén. Amén. Por lo tanto, el alma no duerme. Pero sin embargo, hay algunos textos, fijaros bien, porque claro, cuando hay una doctrina, hay una contraposición a esa doctrina. Y si no lo contrapones con otra doctrina, no puedes enseñar la verdad. Por lo tanto, fijaros bien, el dormir del alma. Esta es la enseñanza que afirma que después de la muerte el alma descansa en un estado inconsciente hasta la resurrección. Es decir, que ellos creen que cuando uno muere el alma descansa hasta que Cristo venga y resucita el cuerpo. Entonces el alma vuelve a existir. Sin embargo, podemos encontrar varios textos que ahora lo vamos a decir, ¿vale? Esta doctrina es sostenida por los adventistas del séptimo día y también por los arrianos o testigos de Jehová, antiguamente arrianos, ahora testigos de Jehová, que ha salido de ahí, y también por algunos grupos más pequeños que también dicen que el alma descansa, que el alma duerme, que ya está, se acabó todo, hasta la resurrección, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Los argumentos que aquí son presentados para afirmar esta doctrina del sueño del alma son realmente argumentos que no nos convencen. Y ahora os voy a decir por qué. La Biblia a menudo se refiere a la muerte como un sueño. Por eso he dicho que hay textos que parece como que dicen, pero no lo dicen. ¿Estáis entendiendo? Muy bien. Como que parece que es, pero no es. Por eso, hay argumentos presentados de esa doctrina del sueño del alma. Y la Biblia a menudo se refiere a la muerte como un sueño, a menudo. Si podéis leer Tesalonicenses capítulo 4 y verso 13, donde dice la Biblia un texto famoso y un texto conocido, un pasaje conocido. Aguantadme un poquito más, ¿vale? Un poquito. Ya se acaba esto. Primera de Tesalonicenses, ¿qué? 4:13. Es muy famoso, ¿eh? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis Escucha bien. acerca de los que duermen. De los que duermen. Espera. Tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es decir, que cuando uno parte, parece ser como que dice Sergio, como que duerme, ¿no? Sigue leyendo. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Que no tienen esperanza. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sigue leyendo. Ahora viene lo bueno. Porque si creemos Atención. que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que ¿Os dais cuenta? durmieron con él. ¿Os habéis dado cuenta del tema o no? Sí. Yo creo que algunos no. En la parte primera dice: no quiero que os entristezcáis como aquellos gentiles que no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque no quiero que ignoréis acerca de aquellos que duermen. Amén. ¿Vale? Habla de dormir. Claro, si malinterpretan este texto y solamente cogen esto sin hacer una hermenéutica correcta, si lo coges así, dice, bueno, pues duermen, y cuando duermen, una persona que duerme, ¿qué pasa? No se entera de nada. Vaya. Muy bien. Una persona está durmiendo y no se entera de nada. Pero luego dice, pero así como Cristo murió y resucitó, Amén. dice la palabra, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Porque los que duermen en Cristo viven en otro estado. Pero cuando Cristo venga, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, que aquellas almas y aquellos espíritus que se nos han adelantado, aquellas personas que se han adelantado, Dios traerá con Jesús cuando Cristo venga por la iglesia. Viene Cristo por la iglesia, dice, venga, acompañarme, que ahora os voy a dar un cuerpo nuevo, resucitado y glorificado.
Gloria al nombre del Señor. Amén. Y ahí está la cuestión de que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Un poquito más. Amén, amén. Bueno, habla la Biblia de la resurrección. Amén. Se asume que el alma no puede funcionar fuera del cuerpo, es lo que dicen, y entonces no despertará hasta que sea unida con el cuerpo en la resurrección. Pero hemos leído que no. ¿Había entendido lo que he dicho? No, no lo había entendido. Se asume que el alma no puede existir o funcionar fuera del cuerpo. Es lo que ellos dicen. Y entonces no despertará el alma hasta que el cuerpo sea resucitado. Hemos leído que no es así. Hemos leído que traerá Dios con Jesús. Y Dios los traerá. ¿Qué va a traer Jesús? Si están durmiendo, ¿qué trae Jesús? Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Gloria al nombre del Señor. Amén. Parece inapropiado que los justos disfruten de un gozo celestial o los injustos sufran el Hades hasta después de el juicio. Bueno, aquí nos está hablando acerca también de algo que es muy importante, que ahora os lo voy a explicar en dos palabritas, ¿vale? Amén. Amén. Fijaros bien. Y ya acabo con esto, ¿vale? Porque una persona, cuando recibe una condenación, para recibir esa condenación tiene que recibir un juicio, ¿no? Amén. Antes, ¿o no? Amén. Amén, amén. No voy a decir nada, ¿eh? Cuando uno es condenado, primeramente ha tenido que recibir un juicio. Amén. ¿Es así? Sí. Vale. Eso por una parte. Pero, ¿por qué dice la Biblia que cuando uno ya parte o el cuerpo ha dejado de existir? Porque sabemos que el espíritu y el alma van a algún lugar. Amén. ¿Vale? Van a algún lugar. Pero, ¿por qué pueden ir a un lugar o pueden ir a otro lugar si el juicio todavía no ha sido hecho? Puede surgir esa pregunta, ¿no? Amén. Si el juicio todavía no ha sido hecho. O fijaros bien que cuando habla acerca de esto, Gloria a Dios. acerca de este juicio, el juicio del creyente, y hablando acerca del tema, los hombres deben de esperar en teoría el juicio antes de disfrutar gozo o sufrir castigo. Es lo que estamos hablando, ¿no? Tengo un comentario por ahí que es Louis Berkhoff, creo que seguramente lo conocerás tú, el Berkhoff, que dice que el día del juicio no es necesario para alcanzar una decisión respecto a la recompensa o castigo de cada hombre. ¿Por qué? Sino solo el solemne anuncio de la sentencia. Es decir, que para Dios no hace falta que haya juicio. Entonces, ¿por qué dice la Biblia de manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio? Pero Dios ya ha hecho un juicio de antemano. Amén. Y el juicio que Dios ha hecho de antemano, a unos ese juicio los va a llevar a un lugar de sufrimiento y a otros el juicio para los creyentes los va a llevar a un lugar de gozo, Amén. de paz y de bienestar. Amén. Amén. El día del juicio no es necesario, dice, para alcanzar una decisión respecto a la recompensa o castigo de cada hombre, sino solo el solemne anuncio de la sentencia y para la revelación de la justicia de Dios en la presencia de los hombres y también de los ángeles. Jesús dijo: el que en él cree es condenado, el
El que en él cree, dice, no es condenado. Ese es el juicio. Atención a esta palabra. El que en él cree, no es condenado. ¿Os dais cuenta cómo ha sido hecho ya un juicio por parte del Señor? Amén. El que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya es condenado, porque no ha creído. Muy bien. Amén. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, bajo esta perspectiva, y esto que Jesús dijo, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Condenado es equivalente a juzgado. Esa es la palabra. Condenado es equivalente a juzgado, ya que hace falta, como bien he dicho, un juicio para poder condenar a alguien. Habrá un juicio de creyentes con respecto a recompensas por el servicio, pero no con respecto a la salvación. La salvación de uno está condicionada por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es decir, en otras palabras, que los malvados recibirán un juicio de condenación, pero los creyentes recibirán un juicio de galardón. No de salvación, sino de galardón. Y dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, hermanos, dice la palabra, y vi un trono blanco, y vi una gran multitud, grandes y pequeños, delante del trono. Y los libros fueron abiertos. El libro de la vida, amén, fue abierto. Y el libro de las obras. Dice, y fueron juzgados por las obras y por los hechos, por lo que había en ese libro. Habían grandes y pequeños. Cuando la Biblia nota grandes y pequeños, no se refiere a que había niños, porque los niños no son condenados. Muy bien. Sino grandes y pequeños se está refiriendo a escalas sociales, a culturas, a gente que está muy por alto y a gente que no está tan por alto. Sin embargo, grandes y pequeños, con nombre y sin nombre, serán juzgados delante de Dios. Pero ¿saben algo? Los libros serán abiertos, serán juzgados conforme a las obras que están escritas. Y dice la palabra de Dios, y estos serán condenados. Porque algunos creen que el juicio del gran trono blanco habrá salvación, nada más lejos de la realidad. Yo creo que ese juicio será un juicio solamente, únicamente y exclusivamente de condenación. Gloria al nombre del Señor. Porque habrá grandes y pequeños que serán enjuiciados. Y lo siento mucho para aquellos que no hayan creído en Él, de verdad. Lo digo de corazón y con todo el alma. Quisiera que todo el mundo aceptara el Evangelio. Quisiera que todo el mundo aceptara la sangre de Cristo. Quisiera que todo el mundo abrazara la sangre. Quisiera que todo el mundo abrazara la palabra de Dios para que fuesen salvos. Yo no quiero que ninguno se condene, menos Dios. Pero claro, han rehusado a creer en la palabra. Han pisoteado la sangre del Hijo de Dios. Han blasfemado contra Él. Han apostatado de la verdadera fe. ¿Cómo? ¿Cómo no? El juicio ya ha sido hecho, porque los que no han creído ya han sido condenados. El juicio ha sido hecho. Les espera el lugar de tormento donde dice la Biblia que no es el infierno, no, ya es el lago de fuego, donde se denomina la muerte segunda. Esa es la tercera muerte. La muerte segunda, hemos dicho muerte espiritual, muerte física y muerte eterna, que es el lago de fuego. Esa es la muerte eterna, la separación eterna de Dios con el hombre en el infierno, sufriendo el calvario, sufriendo la martiración de no haber recibido la sangre de Jesús. Pero para la iglesia, para los creyentes, para aquellos que hemos recibido, para aquellos que hemos abrazado la palabra, para aquellos que hemos sido limpiados con la sangre del Cordero, nos espera cielo nuevo, tierra nueva, la Jerusalén eterna, el cielo eterno y lo más valioso de todo. Cristo nos espera. Dios nos espera. Su gloria nos espera. Digo, no merece la pena. Merece la pena. Que por 4 tonterías y chucherías del mundo hay mucha gente que rehúsa del Evangelio. Vaya, muy bien. Vaya. Merece la pena creer en Jesús. Amén. Para Verdad. abrazar la gracia. Verdad. Hasta aquí. Podríamos hablar. Aleluya.